¿Qué son los números primos? En este video vamos a ver la definición de números primos. ¿Cuáles son las condiciones para ser un número primo? ¿Cómo calcular si un número es primo? Y por último, vamos a ver qué pasa con el número 0 y el número 1. La definición nos dice que los números primos son aquellos números naturales que tienen dos divisores, el 1 y por sí mismos. Recuerda, un divisor es un número que divide a otro de manera exacta, eso quiere decir que el resto es igual a 0. Por ejemplo, si realizamos 6 dividido 3, podemos ver que la división sí es exacta, ya que el resto es igual a 0. Y aquí tenemos otro ejemplo de 85 dividido 4, donde podemos ver que el resto es igual a 1, por lo que la división no es exacta. Siguiendo con la diapositiva. ¿Cuáles son las condiciones para ser un número primo? Podemos determinar dos condiciones que se tienen que cumplir para que los números sean primos. Condición 1. Por definición tiene que ser un número natural, por lo que tiene que ser mayor que 0. Condición 2. Tener solamente dos divisores, el 1 y por sí mismo. ¿Cómo calcular si un número es primo? Para ello vamos a verificar que cumplan las dos condiciones. Ejercicio 1. Determinar si 8, 11, 2, 5, menos 7 y 9 son números primos. Condición 1. Comprobar que todos sean mayores que 0. El 8, 11, 2, 5 y 9 son mayores que 0, por lo que si cumplen la condición 1. El menos 7 es un número negativo, por lo que es menor que 0, y no cumple la condición 1. Condición 2. Tener solamente dos divisores, el 1 y por el mismo. Los divisores de 8 son el 1, el 2, el 4 y el 8. Tiene 4 divisores, no cumple la condición 2. Los divisores de 11 son el 1 y el 11. Tiene 2 divisores. Si cumple la condición 2. Los divisores de 2 son el 1 y el 2. Tiene 2 divisores, si cumple la condición 2. Los divisores de 5 son el 1 y el 5. Tiene 2 divisores, si cumple la condición 2. Los divisores de 9 son el 1, el 3 y el 9. Tiene 3 divisores, no cumple la condición 2. Respuesta, los números 11, el 2 y el 5. Si son números primos. Los números 8, menos 7 y 9 no son números primos. Pero, ¿qué pasa con el número 0 y el número 1? Vamos a ver si se cumplen las dos condiciones para determinar si el 0 y el 1 son números primos. Vamos a comenzar con el número 0. Que no cumple la condición 1. Porque no es un número natural. Con esto ya podemos decir que el número 0 no es un número primo. Pero, ¿qué pasa si continuamos? La condición 2 nos dice que tiene que tener dos divisores, el 1 y por sí mismo. Al realizar 0, dividido 1, nos da como resto 0, por lo que el 1 sí es un divisor de 0. Pero si lo dividimos al 0, por sí mismo, llegamos a lo que en matemáticas se llama una indeterminación, ya que la división por 0 no se puede realizar. Recuerda que para que un número sea primo, debe cumplir sí o sí con las dos condiciones. Sigamos con el número 1. El 1 sí cumple la condición 1, porque sí es un número natural. La condición 2 nos dice que tiene que tener dos divisores, el 1 y por sí mismo. Y al dividir al 1 por 1, la división sí es exacta, porque el 1 sí es divisor de 1. Y al dividir al 1
por sí mismo, la división también es exacta, entonces sí es divisible por sí mismo. Entonces tenemos dos divisores, el 1 y el 1, pero el 1 se repite dos veces, por lo que solo tenemos un solo divisor, el 1. Por lo que no cumple con la condición 2 de tener dos divisores. Conclusión, el 1 no es un número primo. Por último, recuerda que sí o sí se tienen que cumplir las dos condiciones para que un número sea primo. Los números primos del 1 al 100 son los siguientes. Si necesitas ayuda con otro ejercicio puedes dejarlo en los comentarios y así poder ayudarte en el siguiente video sobre números primos. Recuerda que toda la información de este video la podés encontrar en un PDF que está en la descripción.